Decanato de los Juzgados de Instrucción, Oficina de Registro y Reparto, Madrid. Al juzgado de instrucción que corresponda por reparto de los de Madrid o de la ciudad que corresponda. El abajo firmante, mayor de edad, con nombre, domicilio y DNI abajo indicado al pie del presente escrito de denuncia, ante el juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, expone que por medio del presente escrito interpone denuncia por presunto delito de fomento, promoción o incitación al odio o discriminación contra personas por razones de enfermedad o discapacidad tipificados en el artículo 510.1 A del Código Penal. Producción, elaboración, posesión con la finalidad de distribuir, facilitación a terceras personas el acceso, distribución, difusión o venta de escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para los mismos fines anteriores tipificados en el artículo 510.1 B del Código Penal. Lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de dichas personas tipificados en el artículo 510.2 A del Código Penal. Enaltecimiento o justificación por cualquier medio de expresión pública o de difusión de los hechos anteriores tipificados en el artículo 510.2 B del Código Penal. Denegación a una persona una prestación de aparato respiratorio a la que tenga derecho por razón de su enfermedad o discapacidad tipificados en el artículo 511 del Código Penal. Denegación de auxilio tipificado en el artículo 412 del Código Penal. Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución tipificado en el artículo 450 del Código Penal. Omisión del deber de socorro tipificado en el artículo 195 del Código Penal. Y otros correlativos y relacionados. Contra el autor desconocido de los mismos. 1. Que el suscrito ha tenido noticia de que existen indicios de la comisión de los arriba indicados delitos, en base a los siguientes hechos. Primero, que numerosos medios de comunicación está publicando la alarmante noticia siguiente. En la web del Confidencial del 20 de marzo del 20 https www.elconfidencial.com weblink. Los hospitales ya están empezando a planificar cómo restringir el uso de respiradores en la UCI a los pacientes más ancianos para evitar el colapso de las unidades de intensivos, según fuentes médicas. En algunos hospitales valoran la edad y el estado general del paciente, y en otros, como el Vall d'Hebron de Barcelona, el más importante de Cataluña, ultiman un protocolo. Según un borrador, los mayores de 80 años, los que padezcan demencia o los que tengan entre 70 y 80 pero tengan patologías previas recibirían oxígeno en mascarillas pero no respiradores. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias SEMICRUC ha creado un documento guía en previsión del colapso, ya que el 15% de los pacientes con infección por el nuevo coronavirus COVID-19 presentan cuadros graves que deben ser atendidos en unidades de cuidados intensivos UCI. El informe aconseja que durante la saturación se suspenda toda la actividad electiva, cirugía, pruebas diagnósticas, consultas en el hospital, algo que ya se está haciendo. Pero también contempla un criterio de ingreso en UCI estricto, guiado por escalas objetivas y aplicando, si es necesario, los protocolos de limitación del tratamiento de soporte vital con el soporte del Comité de Ética Asistencial. Dicho documento, obrante en la web https://semicruc.weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N1. La misma sociedad establece en otro documento sobre ética que hay que planificar cómo van a evolucionar los ingresos y tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar. Dicho documento, obrante en la web https://semicruc.weblink por C3 tica semicruc covid19.pdf, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N2. Uno de los primeros hospitales en empezar a preparar ese protocolo interno es el Vall d'Hebron, cuyo jefe de UCI es Ricard Ferrer, presidente a su vez de la SEMICRUC. Un borrador del protocolo Indicaciones de apoyo de soporte respiratorio en pacientes con infección por COVID-19 establece que todo paciente afecto de insuficiencia respiratoria aguda IRA tiene derecho a recibir asistencia sanitaria y se determinará
La intensidad terapéutica según criterios objetivos de idoneidad y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. Un portavoz del hospital insistió en que el documento está en elaboración y que esa no tiene por qué ser la versión definitiva. Dicho borrador del protocolo indicaciones de apoyo de soporte respiratorio en pacientes con infección por COVID-19, obrante en la web https://www.testaticos.com weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N3. El fin es tener criterios objetivos que determinen la entrada en la UCI y el uso de los respiradores en previsión de que llegue el colapso. Los médicos prefieren no tener llenas las UCI ahora y que luego llegue gente de mediana edad con buen pronóstico y no tener camas. La mayoría de los hospitales valoran caso a caso, pero algunos, siguiendo el criterio de la sociedad, empiezan a planificar protocolos. El borrador del Vall-d'Hebron, un centro de 1.100 camas de referencia en Barcelona, por ejemplo, considera que los mayores de 80 años y los pacientes con demencia sean tratados con ventilación no invasiva igual que los mayores de 70 si tienen patologías previas como problemas cardíacos, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal. El borrador no es rígido y deja margen a excepciones, pero siempre que lo decida un comité, no un solo médico, y viene a preparar a los médicos para momentos duros. Avisa que las decisiones deben consensuarse con la familia, pero, en esta situación excepcional puede ser difícil tomar decisiones por vía telefónica, porque los allegados no pueden visitar a los pacientes en la UCI con coronavirus. En la web de Catalunya Press del 20 de marzo del 20 https://www.catalunyapress.es weblink Vall-d'Hebron restringirá el uso de respiradores a los más mayores. La asistencia sanitaria a los más mayores empieza a flaquear por el ascenso de la demanda. Los hospitales han empezado a diseñar protocolos para evitar administrar respiradores a los pacientes más mayores y así evitar colapsar las unidades de cuidados intensivos UCI. En el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, según un borrador al que ha tenido acceso El Confidencial, se evitará usar respiraderos para aquellos pacientes mayores de 80, los que padezcan demencia o los que estén en la franja de 70-80 años y presenten patologías previas. A estos pacientes solo se les administrará oxígeno en mascarillas, pero no con respiradores. Estas medidas llegan por el colapso de la UCI en España. El país dispone de 4.400 camas de UCI, y el viernes por la noche ya había ingresados 939 usuarios infectados por coronavirus en estas unidades. Los pacientes con un diagnóstico grave se multiplican, lo que requiere de medidas para decidir quién debe recibir el tratamiento en el caso de que las UCI se queden sin capacidad. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias SEMICYUC ha publicado un documento donde recomiendan a los profesionales que planifiquen, estrictamente, quién debe acceder a los cuidados intensivos, y que tengan en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Dicho documento, obrante en la web https://www.catalunyapress.es weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N4. En la web de Voz Populi del 20 de marzo del 20 https://www.vozpopuli.com weblink. Los médicos de la UCI decidirán quién recibe cuidados intensivos según su esperanza de vida. Además, los respiradores se pueden restringir a los pacientes más mayores. Dicho documento, obrante en la web https://www.vozpopuli.com weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N5. En la web de Publico del 20 de marzo del 20 https://www.publico.es weblink. La falta de recursos obliga a la UCI a prepararse para priorizar pacientes. Los médicos intensivistas recomiendan que se prioricen a los enfermos que tengan más opciones de sobrevivir en los casos de colapso. Algunas UCI de las zonas más golpeadas por el coronavirus ya han tenido que entrar en esta fase, sobre todo por la falta de respiradores. Los criterios para valorar estos ingresos no se basan únicamente en la edad. Dicho documento, obrante en la web https://www.publico.es weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N6. Denuncia que se dirige contra los autores desconocidos de los mismos.
siendo todo ello suficientemente claro y meridiano representativo de hechos que constatan la comisión de los delitos arriba indicados. Fundamentos jurídicos. Primero, el Código Penal establece. Sección 1. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, artículo 510.1. Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. B. Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 2. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. B. Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. 5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 3 y 10 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 6.
El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. Artículo 510 bis. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a gramos del apartado 7 del artículo 33. En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal. Artículo 511.1. Incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. 4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 1 y 3 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Artículo 412.1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de 3 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. 2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. 3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Capítulo I de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Artículo 450. 1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de 6 a 24 meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquel. 2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. Título X de la omisión del deber de socorro. Artículo 195.1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. 2.
En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 6 meses a 4 años. Capítulo I del encubrimiento. Artículo 451. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes. 1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes a que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del rey o de la reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la reina consorte o del consorte de la reina, del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe o de la princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos, ve que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años si aquel fuera grave. Artículo 17.2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. Artículo 18.1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Es apología, a los efectos de este código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. 2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Segundo, la Constitución española, en su artículo 14, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo lo expuesto, en su virtud, al juzgado suplica tenga por efectuada la presente denuncia por los hechos relatados contra los presuntos e ignorados autores de los mismos. Otro sí dice que, para la averiguación de los hechos denunciados relatados y la identidad de su autor interesa se acuerden las diligencias de investigación siguientes, y suplica de nuevo. Se citen como testigos de los hechos a las personas que se indican en los arriba meritados documentos acompañados, para que declaren sobre la veracidad de los mismos. 2. Se requieran a los titulares de las indicadas webs de aporte documental de todos los documentos y vídeos que obran grabados en dichas webs. 4. Se remita oficio a la Policía Judicial a fin de que, por su departamento científico, se identifiquen a dichos autores y titulares de las indicadas webs, y sus domicilios, a fin de efectuar los oportunos requerimientos, y se aporten todos los documentos y vídeos grabados en dichas webs. 5. Se citen a las personas que se indican en los arriba meritados documentos acompañados, para someterlo a declaración como imputados de los hechos relatados, para la investigación de los mismos con su pertinente declaración judicial por tales hechos. Madrid, a 21 de marzo del 2020. Las papelerías y estancos tienen servicio de fax, y están abiertos en el estado de alarma.
Decanato de los Juzgados de Instrucción, Oficina de Registro y Reparto, Madrid. Al juzgado de instrucción que corresponda por reparto de los de Madrid o de la ciudad que corresponda. El abajo firmante, mayor de edad, con nombre, domicilio y DNI abajo indicado al pie del presente escrito de denuncia, ante el juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, expone que por medio del presente escrito interpone denuncia por presunto delito de fomento, promoción o incitación al odio o discriminación contra personas por razones de enfermedad o discapacidad tipificados en el artículo 510.1 del Código Penal. Producción, elaboración, posesión con la finalidad de distribuir, facilitación a terceras personas el acceso, distribución, difusión o venta de escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para los mismos fines anteriores tipificados en el artículo 510.1 b del Código Penal. Lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de dichas personas tipificados en el artículo 510.2 del Código Penal. Enaltecimiento o justificación por cualquier medio de expresión pública o de difusión de los hechos anteriores tipificados en el artículo 510.2 b del Código Penal. Denegación a una persona una prestación de aparato respiratorio a la que tenga derecho por razón de su enfermedad o discapacidad tipificados en el artículo 511 del Código Penal. Denegación de auxilio tipificado en el artículo 412 del Código Penal. Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución tipificado en el artículo 450 del Código Penal. Omisión del deber de socorro tipificado en el artículo 195 del Código Penal. Y otros correlativos y relacionados. Contra el autor desconocido de los mismos. 1. Que el suscrito ha tenido noticia de que existen indicios de la comisión de los arriba indicados delitos, en base a los siguientes hechos. Primero, que numerosos medios de comunicación está publicando la alarmante noticia siguiente. En la web de El Confidencial del 20 de marzo del 20 https www.elconfidencial.com weblink. Los hospitales ya están empezando a planificar cómo restringir el uso de respiradores en la UCI a los pacientes más ancianos para evitar el colapso de las unidades de intensivos, según fuentes médicas. En algunos hospitales valoran la edad y el estado general del paciente, y en otros, como el Vall d'Hebron de Barcelona, el más importante de Cataluña, ultiman un protocolo. Según un borrador, los mayores de 80 años, los que padezcan demencia o los que tengan entre 70 y 80 pero tengan patologías previas recibirían oxígeno en mascarillas pero no respiradores. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias SEMICYUC ha creado un documento guía en previsión del colapso, ya que, el 15% de los pacientes con infección por el nuevo coronavirus COVID-19 presentan cuadros graves que deben ser atendidos en unidades de cuidados intensivos UCI. El informe aconseja que durante la saturación se suspenda toda la actividad electiva, cirugía, pruebas diagnósticas, consultas en el hospital, algo que ya se está haciendo. Pero también contempla un criterio de ingreso en UCI estricto, guiado por escalas objetivas y aplicando, si es necesario, los protocolos de limitación del tratamiento de soporte vital con el soporte del Comité de Ética Asistencial. Dicho documento, obrante en la web https://semicyuc.weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N1. La misma sociedad establece en otro documento sobre ética que hay que planificar cómo van a evolucionar los ingresos y tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el criterio primero en llegar, primero en ingresar. Dicho documento, obrante en la web https://semicyuc.weblink %c3% 89 semicyuc covid19.pdf, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N2. Uno de los primeros hospitales en empezar a preparar ese protocolo interno es el Vall d'Hebron, cuyo jefe de UCI es Ricard Ferrer, presidente a su vez de la SEMICYUC. Un borrador del protocolo indicaciones de apoyo de soporte respiratorio en pacientes con infección por COVID-19 establece que todo paciente afecto de insuficiencia respiratoria aguda IRA tiene derecho a recibir asistencia sanitaria y se determinará
La intensidad terapéutica según criterios objetivos de idoneidad y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. Un portavoz del hospital insistió en que el documento está en elaboración y que esa no tiene por qué ser la versión definitiva. Dicho borrador del protocolo indicaciones de apoyo de soporte respiratorio en pacientes con infección por COVID-19, obrante en la web https www.testaticos.com weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N3. El fin es tener criterios objetivos que determinen la entrada en la UCI y el uso de los respiradores en previsión de que llegue el colapso. Los médicos prefieren no tener llenas las UCI ahora y que luego llegue gente de mediana edad con buen pronóstico y no tener camas. La mayoría de los hospitales valoran caso a caso, pero algunos, siguiendo el criterio de la sociedad, empiezan a planificar protocolos. El borrador del Valdebrón, un centro de 1.100 camas de referencia en Barcelona, por ejemplo, considera que los mayores de 80 años y los pacientes con demencia sean tratados con ventilación no invasiva igual que los mayores de 70 si tienen patologías previas como problemas cardíacos, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal. El borrador no es rígido y deja margen a excepciones, pero siempre que lo decida un comité, no un solo médico, y viene a preparar a los médicos para momentos duros. Avisa que las decisiones deben consensuarse con la familia, pero, en esta situación excepcional puede ser difícil tomar decisiones por vía telefónica, porque los allegados no pueden visitar a los pacientes en la UCI con coronavirus. En la web de Catalunya Press del 20 de marzo del 20 https www.catalunyapress.es weblink Valdebrón restringirá el uso de respiradores a los más mayores. La asistencia sanitaria a los más mayores empieza a flaquear por el ascenso de la demanda. Los hospitales han empezado a diseñar protocolos para evitar administrar respiradores a los pacientes más mayores y así evitar colapsar las unidades de cuidados intensivos UCI. En el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, según un borrador al que ha tenido acceso el Confidencial, se evitará usar respiraderos para aquellos pacientes mayores de 80, los que padezcan demencia o los que estén en la franja de 70-80 años y presenten patologías previas. A estos pacientes solo se les administrará oxígeno en mascarillas, pero no con respiradores. Estas medidas llegan por el colapso de la UCI en España. El país dispone de 4.400 camas de UCI, y el viernes por la noche ya había ingresados 939 usuarios infectados por coronavirus en estas unidades. Los pacientes con un diagnóstico grave se multiplican, lo que requiere de medidas para decidir quién debe recibir el tratamiento en el caso de que las UCI se queden sin capacidad. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias SEMICYUC ha publicado un documento donde recomiendan a los profesionales que planifiquen, estrictamente, quién debe acceder a los cuidados intensivos, y que tengan en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Dicho documento, obrante en la web https www.catalunyapress.es weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N4. En la web de Voz Populi del 20 de marzo del 20 https www.vozpopuli.com weblink. Los médicos de la UCI decidirán quién recibe cuidados intensivos según su esperanza de vida. Además, los respiradores se pueden restringir a los pacientes más mayores. Dicho documento, obrante en la web https www.vozpopuli.com weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N5. En la web de Publico del 20 de marzo del 20 https www.publico.es weblink. La falta de recursos obliga a la UCI a prepararse para priorizar pacientes. Los médicos intensivistas recomiendan que se prioricen a los enfermos que tengan más opciones de sobrevivir en los casos de colapso. Algunas UCI de las zonas más golpeadas por el coronavirus ya han tenido que entrar en esta fase, sobre todo por la falta de respiradores. Los criterios para valorar estos ingresos no se basan únicamente en la edad. Dicho documento, obrante en la web https www.publico.es weblink, se acompaña con este escrito en soporte CD, de documento N6. Denuncia que se dirige contra los autores desconocidos de los mismos.
siendo todo ello suficientemente claro y meridiano representativo de hechos que constatan la comisión de los delitos arriba indicados. Fundamentos jurídicos. Primero, el Código Penal establece. Sección 1. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, artículo 510.1. Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. B. Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 2. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. B. Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. 5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 3 y 10 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 6.
El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. Artículo 510 bis. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a gramos del apartado 7 del artículo 33. En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal. Artículo 511.1. Incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. 4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre 1 y 3 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Artículo 412.1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de 3 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. 2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. 3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Capítulo I de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Artículo 450. 1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de 6 a 24 meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquel. 2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. Título X de la omisión del deber de socorro. Artículo 195.1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. 2.
En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 6 meses a 4 años. Capítulo I del encubrimiento. Artículo 451. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes. 1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes a que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del rey o de la reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la reina consorte o del consorte de la reina, del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe o de la princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos, ve que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años si aquel fuera grave. Artículo 17.2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. Artículo 18.1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Es apología, a los efectos de este código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. 2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Segundo, la Constitución española, en su artículo 14, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo lo expuesto, en su virtud, al juzgado suplica tenga por efectuada la presente denuncia por los hechos relatados contra los presuntos e ignorados autores de los mismos. Otro sí dice que, para la averiguación de los hechos denunciados relatados y la identidad de su autor interesa se acuerden las diligencias de investigación siguientes, y y suplica de nuevo. Se citen como testigos de los hechos a las personas que se indican en los arriba meritados documentos acompañados, para que declaren sobre la veracidad de los mismos. 2. Se requieran a los titulares de las indicadas webs de aporte documental de todos los documentos y vídeos que obran grabados en dichas webs. 4. Se remita oficio a la Policía Judicial a fin de que, por su departamento científico, se identifiquen a dichos autores y titulares de las indicadas webs, y sus domicilios, a fin de efectuar los oportunos requerimientos, y se aporten todos los documentos y vídeos grabados en dichas webs. 5. Se citen a las personas que se indican en los arriba meritados documentos acompañados, para someterlo a declaración como imputados de los hechos relatados, para la investigación de los mismos con su pertinente declaración judicial por tales hechos. Madrid, a 21 de marzo del 2020. Las papelerías y estancos tienen servicio de fax, y están abiertos en el estado de alarma.